Una vez en lo profundo del corazón de una bulliciosa metrópolis vivió un hombre que era la encarnación misma de la arrogancia. Era millonario, un titán de la industria, y se lo hizo saber al mundo entero. Sus ojos hablaban de una altivez arraigada, su comportamiento apestaba a orgullo inquebrantable. Su existencia era un testimonio de su envidiada riqueza material, pero desprovista de cualquier riqueza verdadera, del tipo que fomentaba la humildad y la compasión. Su existencia fue la de Sir Christopher Windham, y esta es su historia, una historia de transformación y redención nacida de las circunstancias más improbables. Christopher Windham era más grande que la vida en todos los sentidos. Su imponente presencia entre los titanes del comercio de la ciudad era innegable. Su nombre era sinónimo de fortuna, arraigada en todos los aspectos de la vida de la alta sociedad. Sir Christopher, como exigía que lo abordaran, poseía varias empresas, tenía acciones en varias corporaciones multinacionales y acumuló activos que rivalizaban con cualquiera. Sin embargo, en medio de toda esta abundancia, había un vacío innegable. Su corazón estaba vacío, su alma desnutrida. La implacable ciudad estaba sumida en la agitación. Un cielo que alguna vez fue celestial ahora luchaba por la visibilidad con la multitud de imponentes edificios artificiales. En medio de este caos, la atención de Christopher llamó la atención sobre una noticia inquietante. Una niña de 7 años, que alguna vez fue la niña de los ojos de su familia, había sido abandonada por las mismas personas que percibía como su mundo. Sus padres, sucumbiendo a las implacables dificultades de la vida, se inclinaron ante su derrota y se marcharon, dejando a su pequeña a punto de capear sola la tormenta de la vida. Un torbellino de emoción se había instalado en el corazón de Christopher. La incredulidad ante la insensibilidad de los padres, el dolor por el niño inocente, pero también una oleada imprevista de determinación ardiente, un deseo insaciable de marcar la diferencia, tan profundo que instigaría un cambio sin precedentes en su existencia. Su comportamiento férreo poco a poco fue dejando espacio para la empatía, y su corazón endurecido se suavizó ante la idea de que una niña pequeña se las arreglara sola en medio de la adversidad de la vida. No se diga que la transformación de Cristóbal fue fácil, fue forjado con su parte de luchas. Tenía los medios económicos para reescribir su pasado, comprando oportunidades anteriores ignoradas. Aún así, fue la turbulencia emocional provocada por un acontecimiento de la vida aparentemente insignificante lo que se convirtió en el presagio del cambio. De cada campo de indiferencia brotaban ahora semillas de empatía, y el otrora tumultuoso mar de arrogancia daba lugar ahora a oleadas de benevolencia. Christopher Windham, el emblema de la autoglorificación, estaba al borde de una metamorfosis. El viaje de redención de Sir Christopher estuvo marcado por una serie de acontecimientos conmovedores, pero uno de ellos destacó. Decidió tomar a la niña, llamada Lily, bajo su protección. Era un epítome del olvido, inocente de la crueldad del mundo, pero asombrosa en su capacidad de encender calidez en los corazones incluso de los más fríos. Juntos, trazaron un rumbo tan tumultuoso y apasionado como vendavales atrapados en un abrazo. Sus vidas se entrelazaron de una manera que alteraría el paisaje mismo de sus almas. Sir Christopher introdujo a una curiosa Lily en el mundo de los libros y el conocimiento. El pequeño ser era como una esponja seca, absorbiendo la sabiduría latente con el mayor ardor. Este pequeño querubín comenzó a romper los muros del corazón de Sir Christopher con su encanto ilimitado y su optimismo efervescente. El multimillonario, una vez encadenado por su amargura, encontraba la liberación en su risa inocente. A medida que Lily profundizaba en la lectura, se topó con una historia que moldearía su comprensión de la vida. Era una crónica de resiliencia, una oda al espíritu humano que prevalecía sobre la adversidad. El protagonista de esta historia era una fuerza indomable, muy parecida al luchador niño de 7 años. El libro resonó a un nivel profundo con Lily, quien decidió compartir la historia con su antiguo y severo mentor, quien para entonces ya estaba transformado en una figura paternal. Sir Christopher quedó hechizado mientras Lily narraba animadamente la historia. Fue silenciosamente introspectivo, tratando de establecer paralelismos entre el viaje del protagonista y el suyo propio. Se dio cuenta de que estaba parado al borde de una metamorfosis emocional. Lily, con su contagiosa positividad y su espíritu indomable, había logrado hacer lo que ninguna riqueza podía ponerle en el camino hacia el enriquecimiento espiritual. El otrora inquebrantable hombre de negocios abrazó ahora la humildad. Los insuperables muros de la arrogancia se desmoronan como ruinas antiguas y en desintegración. Ahora veía la riqueza como una herramienta para fomentar el cambio y tener un impacto positivo en las vidas. Lily, el catalizador de esta transformación sin precedentes, se convirtió en el faro de esperanza para los niños desfavorecidos a quienes Christopher, el recién nombrado filántropo, brindó su ayuda y patrocinio. El excéntrico millonario fue un hombre cambiado, su visión de la vida alterada enormemente por un pequeño huérfano exuberante.
El mundo observó, asombrado, cómo Sir Christopher se despojaba de su exterior endurecido y se ponía el manto de benefactor, sus gestos magnánimos guiados no por la búsqueda de riqueza sino por un nuevo sentido de cumplimiento, un testimonio de la metamorfosis de la arrogancia al altruismo. Lily también era un marcado contraste con la niña que quedó a su suerte. Sus ojos ya no reflejaban el desconcierto que una vez había alcanzado a su ser. Brillaron con una comprensión mucho más allá de su edad. Porque, en el millonario, no había encontrado un guardián estricto sino un cuidador, en lugar de pasar horas solitarias deambulando por las calles laberínticas de la ciudad, ahora estaba instalada en calidez, bajo la seguridad de un hogar amoroso. Su comunión disfrutaba de una armonía notable, una melodía de notas contradictorias que finalmente lograban resolución. Su interacción, que alguna vez fue un estudio de contrastes, ahora se había convertido en una demostración de crecimiento recíproco. Cada paso que daba Christopher, Lily estaba allí, justo al lado, cada hito que Lily cruzaba, Christopher estaba allí, animándola. Fue este parentesco, provocado por las circunstancias más improbables, el que tejió una historia de transformación mucho mayor que la riqueza monetaria. Lily florecía bajo el atento cuidado de Sir Christopher. Se estaba convirtiendo en una hermosa amalgama de etiqueta aprendida de la sociedad acomodada, y un espíritu implacable arraigado en su turbulento pasado. Sir Christopher, a su vez, se estaba transformando en un faro de benevolencia, extendiendo sus manos de ayuda a niños como Lily, asegurándose de que no se quedaran sin las oportunidades que se les negaban. Unos años después, Lily no era solo una encantadora niña de 11 años, sino que simbolizaba puro potencial. Destacó en todos los ámbitos, robándose el espectáculo tanto en el ámbito académico como en el social. Y aunque Christopher se enorgullecía de su extraordinario viaje, sabía que desempeñaba un papel fundamental al proporcionarle alas para volar. Lily honró su confianza en su potencial superando los límites de sus capacidades, inspirándose para siempre en su guardián transformado. Juntos, eran una fuerza a tener en cuenta. Christopher observó a Lily en silencio, mientras mostraba su destello por sus esfuerzos artísticos. Sus trazos capturaron vívidamente los innumerables matices de la vida, y cada lienzo se convirtió en un conjunto reflexivo de innumerables emociones. De repente fue atacado por una sensación de asombro. Esta era la misma chica de corazón tierno que, no hace mucho, se había visto obligada a navegar por los ambiguos callejones de la responsabilidad adulta. Provenientes de extremos opuestos del espectro de la vida, habían atravesado los tumultuosos pasajes de sus corazones, y emergieron poderosos en sus distintos pero compartidos viajes. No pasó mucho tiempo antes de que los invencibles niveles de la sociedad reconocieran el talento inignorable de Lily. Elogiaron sus pinturas, su dominio del medio, su habilidad innata para tejer magia sobre el lienzo. Quedaron impresionados por las historias susurrantes que contaban sus pinturas, cada pincelada narraba una historia convincente. Pronto se convirtió en una sensación, y su nombre pasó sin esfuerzo de los confines de la élite de la sociedad a las callejuelas de la existencia cotidiana. Debajo del deslumbrante barniz de adulación, Lily continuó irradiando cierta sencillez. Sus pies permanecieron decididamente arraigados, su cabeza elegantemente libre del peso de su incipiente popularidad. Era como si fuera muy consciente de la naturaleza transitoria de la fama. Sus pinturas, insistió, eran simplemente un reflejo de sus experiencias, sus musas cuidadosamente seleccionadas del mundo que habitaba. Mientras tanto, la metamorfosis de Sir Christopher se estaba volviendo rápidamente legendaria. El suyo fue más revelador en sus interacciones, que ahora subrayaron la empatía y la comprensión. Su riqueza, que alguna vez fue el símbolo incontrovertible de su autoestima, se convirtió en el faro de esperanza para muchos. Su nombre ahora era sinónimo de filantropía, a modelo de cambio. Habían pasado un par de años y Lily ahora era una joven elegante, su comportamiento era una mezcla perfecta de juventud exuberante y delicadeza madura. Mientras tanto, encontró el amor y, con él, la perspectiva de una vida completamente nueva. El hombre en cuestión era un colega artista, que compartía su amor por la pintura, y expresaba un profundo respeto y admiración por su viaje desde una niña solitaria, y abandonada hasta la reina de millones de corazones. Sir Christopher también dio la bienvenida a este nuevo participante con los brazos abiertos, expresando una relación inmediata con él. Era como si hablaran un idioma entendido solo por aquellos lo suficientemente valientes como para desafiar las cadenas de la vida, una camaradería tácita construida sobre la base del respeto y la comprensión mutuos. El día de la boda de Lily fue significativo en más de un sentido. Era el día en que Christopher Wyndham, el alguna vez obstinadamente orgulloso millonario, estaba a la sombra de la chica que había aceptado como propia, lista para regalarle la mano.
Siglos después, en un mundo enamorado de la riqueza material, nació una conmovedora saga de transformación, la historia de un huérfano que transforma la vida de un millonario, sentando un precedente para la compasión y el cambio. Habían pasado años, pero la ciudad aún susurraba la historia de Sir Christopher, el hombre millonario transformado que una vez se deleitó en las sombras de su gloria, ahora sostenida por la luz de la bondad. Finalmente, llegó el día en que Sir Christopher respiró por última vez como millonario, no en términos de riqueza material sino en los tesoros escondidos de valiosas lecciones de vida. Falleció, dejando atrás el testamento de su vida, un faro de esperanza para aquellos dispuestos a cambiar. Y así, fue que una huérfana, abandonada por su familia, se convirtió en la voz del cambio, a que perfeccionó la resiliencia frente a las adversidades, y la humildad en el regazo de la abundancia. El suyo fue el viaje que tuvo el poder de transformar los corazones, de recordar a todos que, independientemente de las circunstancias que alguna vez los encadenaron, la voluntad de elevarse por encima de ellos está irrevocablemente presente en el espíritu humano. Todo lo que requiere es un toque de bondad, un rayo de esperanza.